De 13 minutos de la mañana. Fíjese, la semana pasada, mientras algunos estuvimos de descanso, de vacaciones, un grupo de venezolanos envió una carta abierta que publicaron diversas agencias de noticias internacionales en la que pedían al gobierno de Joe Biden, gobierno de los Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones petroleras, sobre todo, específicamente las que impiden la comercialización del petróleo venezolano. Los firmantes son 25, Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Verazaf, Feliciano Reina, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Marquiniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Leida Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quirós, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusano, Tamara Herrera y Víctor Álvarez. Allí entre los nombres han escuchado a figuras que son, bueno, reconocidas, con probada lucha humanitaria, democrática, gremial, incluso alguno. Sin embargo, hay otros factores que creen que primero se debe negociar el restablecimiento de las condiciones políticas. Hay quien encuentra válida la primera, hay quien opta por la segunda, no faltará el que diga que deben ir de la mano y tampoco faltará el que no esté de acuerdo con cualquier cosa que se proponga, sin importar lo que se proponga, ¿eh? El debate está allí, está sobre la mesa. Hemos querido llamar a Pedro Pablo Peñalosa, periodista de La Fuente Política, con experiencia en medios nacionales e internacionales. Pedro Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Román, ¿cómo te va? Muy bien, concretamente, ¿cómo resumir esta carta para nuestra audiencia, Pedro Pablo? ¿Qué le piden a Joe Biden y por qué crees que hayan firmado una carta así que de seguro tiene el rechazo de algunos, especialmente en redes? A ver, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, vimos todo el debate que se generó en las redes sociales luego de la publicación Claro, de esta carta. Mira, desde mi punto de vista, sí. esto expresa el momento o un nuevo momento en la política venezolana, que yo creo que además digamos, tiene como punto de inflexión la elección regional del año pasado. Yo diría que esta nueva etapa de la política es evidente que existen coincidencias Ujú. entre sectores de la oposición política y social y el gobierno de Maduro. ¿Cómo se expresa esto desde mi punto de vista? Bueno, se expresa mínimo en tres áreas. Uno, con la incorporación de figuras de la oposición al Estado, y eso lo vimos en el caso de los rectores del CNE, Ujú. también en el caso de los gobernadores, hemos visto las reuniones que han mantenido con Nicolás Maduro, y también, bueno, se puede esperar que se refleje esto en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, que aún no se ha dado, no ha culminado ese proceso, Ujú. pero se espera que figuras que puedan ser identificadas como del campo de la oposición entren también al TSJ. Eso es una parte. El segundo punto que yo destacaría es el rechazo a las sanciones, que también se ha venido expresando de factores políticos y también sociales. Claramente, Fede Cámaras ha cuestionado el tema de las sanciones, advierten que su sobrecumplimiento afecta también al mundo privado, al sector privado de la economía, sería un segundo punto. Ujú. Y un tercer punto es el cuestionamiento o la crítica al liderazgo del G4, al liderazgo de la oposición, digamos, liderazgo tradicional de la oposición venezolana. Yo creo que esos tres elementos pesan en todo lo que está pasando en esta nueva etapa. Entonces hay también, en medio de esa dispersión, de Ujú. las tensiones que hay en la oposición, bueno, voces que cuestionan la estrategia que se ha venido desarrollando a este momento, y ese punto también se ha expresado en la carta. Hay que decir que, bueno, estas personas tienen, por supuesto, toda la libertad para Ujú. manifestarlo, su punto de vista, eso hay que dejarlo muy claro, Claro. pero creo que, bueno, forma parte, digamos, de todo este movimiento, y que también se expresa entonces en otros intentos de diálogo, como el que vimos recientemente entre el Foro Cívico y Sí. el gobierno de Maduro. Hay que decir, yo agregaría también este punto, Román, que también la negociación de México, y eso hay que Ujú. ponerlo también claro, no está exigiendo la rendición o entrega de Maduro. Ahí se está hablando de la posibilidad de construir un acuerdo de convivencia nacional, que sí, que tiene como un punto importante el tema electoral, el tema de las condiciones y garantías electorales, pero que no se agota ni limita a ese punto. Se habla de crear, bueno, garantías políticas para todos los actores en el país, pero ahí hay esa diferencia de quienes creen que Claro. deben mantenerse las sanciones como un Ujú. elemento de presión, el tema del desconocimiento, el tema del aislamiento internacional,
y quienes, como vimos en la carta, pero también en otros espacios, plantean levantar las sanciones para de alguna manera facilitar el entendimiento entre las partes. Entonces creo que viene esto expresado así en un nuevo momento de la política, en diferentes visiones, en las contradicciones que pueden existir en el campo de la oposición o las tensiones que pueden existir en el campo de la oposición y se expresa entonces en este tipo de debate. Ahora, pero Pablo, llama la atención, entre otras cosas, que son nombres que no necesariamente coinciden, digamos, en todos los aspectos de nuestra realidad. Coinciden sí en el tema de las sanciones, pero algunos son más radicales en sus planteamientos, otros son bastante más permisivos, incluso podríamos utilizar el término de complaciente. No vamos a juzgarlos, pero ahí me refiero, en esa lista de 25 hay de todo. Llama eso la atención, que se juntaron en la coincidencia. Ahora, a quien critica, a los partidos, a los líderes, al G4, a la gente, incluso al que se está enterando ahora porque no había visto las noticias en estos últimos días, ¿qué decirles, qué agregar? ¿Qué tenemos que hacer con esta carta nosotros, los venezolanos? Bueno, fíjate, yo te agregaría algo más, Román, que es que hay gente que puede estar a favor del planteamiento, al menos con el tema de las sanciones, y sin embargo critica la carta. Exacto. Por la manera como se expresan en algunas cosas. Hubo un artículo del exdiputado Simón Calzadilla haciendo referencia a eso, que es una persona que tiene una posición bastante moderada del movimiento progresista de Venezuela y sin embargo hace observaciones al tema de la carta. Yo creo que aquí lo que está de fondo es, cómo enfocar esta nueva etapa, cómo buscar, elementos que faciliten un entendimiento para abordar temas económicos, sociales que están allí. No solamente, el tema de la disputa por el poder, ¿se entiende? Sino también, el tema sociales, cómo mitigar, atenuar el impacto de la emergencia humanitaria compleja que padece el país. Sí. Entonces creo que también ahí se dan esas propuestas, visiones, cada quien desde su campo, y como te digo, incluso quienes pueden coincidir también han expresado diferencias en las redes por la manera como esto se plantea, porque creen que hay que poner el acento en la crítica a la gestión de Maduro, o hay que recordar que fue Maduro quien se levantó del proceso de México y ha impedido que eso avance para también conseguir acuerdos en ese sentido. Pero como te digo, también hay quienes dicen, hay que hacer una revisión general, hay que buscar un acercamiento pasando por levantar las sanciones o porque hay un reconocimiento al gobierno de Maduro para facilitar ese entendimiento. Yo creo que es lo que te digo, es que hasta hace muy poco quizá había algunos elementos de consenso dentro de la oposición. Eso yo creo que muchos de ellos se han quebrado. Incluso yo te diría que hay un tema fundamental, quizás hasta el año 2019-20, cuando tú decías, para recuperar la democracia, el crecimiento económico en Venezuela, hay que sacar a Maduro del poder. Y seguramente la mayoría de la oposición hubiese dicho sí. Creo que hoy en día no todos dicen sí. O sea, en esta nueva etapa hay quienes creen que se puede avanzar en la recuperación de derechos y también en el crecimiento económico con Maduro en el poder y buscar ahí entendimientos. Yo creo que es una etapa, por eso te digo, de donde hay diferentes visiones que chocan, hay mucha dispersión, muchas divisiones, muchas tensiones, y eso se expresa, por eso te decía, en iniciativas de otros factores de la oposición política o social que buscan un camino propio. Claro. O sea, ya no hay que hay una orientación única o un plan de acción único, porque tampoco lo tiene la oposición, hay que decirlo, ¿no? Hasta esta hora. Entonces, obviamente, si hay enfrentamientos en el campo político, también no se expresa y cada quien, también busca juego, ¿no? Busca o lanza su propia iniciativa a la calle. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo en este momento a grandes rasgos. Claro, es Pedro Pablo Peñalosa quien nos acompaña. Pedro Pablo, ¿qué crees? O sea, esta carta llegó a manos de Biden porque hay quien vincula. Efecto Cocuyo, por ejemplo, esta mañana. Si la mandaron por hipostel, no sé, Román. Leí esta mañana, efecto Cocuyo, que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo, y lo voy a citar: nuestro objetivo es alentar a Maduro y a la oposición a regresar a la mesa de negociación en la Ciudad de México, donde Venezuela negoció y lideró la solución a los problemas de ese país. Fin de la cita para ahí. Y algunos lo interpretan como que es la respuesta
a esta carta de la que estamos hablando, ¿realmente podrían tomar en consideración una carta así de un grupo de venezolanos? Porque sí sé, y lo sabrás tú también, que hay nombres ahí en esos 25 firmantes que tienen contactos al más alto nivel en los Estados Unidos. ¿Puede ser considerada esta carta? Bueno, fíjate, yo también creo que hay que recordar que hay esfuerzos que se vienen desarrollando desde hace bastante tiempo desde el campo de la plataforma unitaria para reactivar la negociación. Es decir, yo creo que hay una cantidad de elementos, una cantidad de factores que están ejerciendo presión en este momento para que se retome la negociación. No solamente, por cierto, políticos, digamos así, o sociales, sino también empresariales, económicos, vinculados al sector petrolero, que hacen un esfuerzo también, que ejercen presión. Vimos recientemente la reunión entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Es decir, hay varios elementos que cada uno de su espacio buscan, digamos, ejercer presión para que se retome esa negociación. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que no hay digamos, no hay una sola pieza, un solo movimiento que haga posible esto, ¿no? Sino que son varios factores que mantienen, digamos, conversaciones con el gobierno de Maduro buscando reactivar esa negociación. Entonces ahí creo que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay quienes pueden sumarse desde su visión, desde su perspectiva, Sí. pero tomando en cuenta, bueno, que hay varios elementos en el terreno, como te digo, bueno, clarísimamente también el tema petrolero, el tema del sector privado, el tema de las empresas, pero también desde el punto de vista político hay que ir bien desarrollando ese esfuerzo para retomar la negociación. Y hay que decir también que el gobierno de Estados Unidos ha sido claro, y también hay que decir que la misma Unión Europea, fíjate que recientemente hubo la reunión entre el canciller Plasencia y Josep Borrell en Turquía, y cuando Borrell da cuenta de esta reunión vía Twitter, insiste en que la Unión Europea apoya el proceso de México. Entonces yo creo que hay varios factores, varios elementos que están en juego, que van sumando, cada uno, repito, de su espacio, buscando que se retome la negociación en Venezuela. Y a todas estas se habla de elecciones primarias el 23 de enero del año que viene, 2023. ¿Se sabe algo de esto? Bueno, hay propuestas en mesa. Sí. La plataforma unitaria ahora mismo está avanzando, primero en la discusión también de su propio reglamento interno. Han acordado la figura de un secretario ejecutivo, pero no hay una persona que haya asumido ya ese cargo. Hay una discusión interna fuerte sobre el tema de la toma de decisiones, si debe privilegiarse, digamos, un voto ponderado entre los partidos que forman parte de la plataforma unitaria o si, por el contrario, debe ser un partido, un voto. Hay una discusión que es importante allí porque, bueno, va sobre la toma de decisiones y sobre la orientación entonces que tomaría la plataforma unitaria, Claro. pero luego también hay una discusión sobre las primarias, donde está el tema de las fechas, como tú señalas, pero hay unos elementos que tienen también bastante peso y que son bastante complejos. Por ejemplo, el alcance de la consulta, si solamente sería para elegir a un candidato de las primarias o si también se puede incluir ahí a candidatos al Parlamento o a la dirección de la plataforma unitaria, punto uno. Punto dos, la participación o no del Consejo Nacional Electoral, también un tema bastante complejo. Hay quienes creen que puede participar dando apoyo técnico, hay quienes dicen que no porque, bueno, tienen dudas sobre sobre el CNE, pues no, sobre que participe en este proceso. La participación también de los venezolanos en el exterior, cómo participar, tomando en cuenta además que no todos están inscritos en el registro electoral, al contrario, es una mínima parte la que está inscrita en ese registro electoral. También otra pregunta es quiénes podrían participar en esas primarias. Recuerda que hay partidos, están los partidos de la plataforma unitaria, pero también está el tema de los partidos judicializados y todo lo que eso ha generado dentro de la oposición. Luego, otro punto a tomar en cuenta, el tema de los inhabilitados. ¿Qué hacer con los inhabilitados a esta hora? La mayoría, digamos, lo que llamo yo los sospechosos habituales, los que siempre están siendo medidos en las encuestas, bueno, muchos de ellos están inhabilitados. Entonces, participan o no, y también qué hacer en caso de que tú escojas al candidato y sea inhabilitado, otro tema que se está discutiendo, y en ese mismo marco, lo que tú señalas, el tema de la fecha, si sería el primer semestre del año que viene, el segundo semestre. Yo te diría que hasta ahora incluso, bueno, están todos esos elementos que forman parte de la discusión, que no son nada fáciles, pero también yo te diría que a esta hora quizás no sea solamente una primaria, sino que quizás hasta pueda haber más de una primaria para escoger ese candidato de la oposición. Claro. Pedro Pablo, gracias y feliz semana, ¿eh? No, gracias a ti, Germán. Un gran abrazo, que estés muy bien. Igualmente, igualmente. Pedro Pablo Peñalosa es periodista de La Fuente Política, con enorme experiencia en medios tanto nacionales como internacionales. 7:28.